Y este gas de alta presión lo que va a traer de consecuencia es que también va a traer alta temperatura, ¿sí? Eso provocado por haberlo comprimido, por haberlo juntado, ¿sí? Por eso empieza a tener una reunión de las moléculas del gas, y esa reunión de moléculas con el movimiento molecular, ¿sí?, provoca que empiece a haber calor, y ese calor es el que hay que disipar ahora. Entramos en el condensador y, como su nombre ahorita para este específico caso lo indica, ¿qué va a suceder? Cambiar de estado. Yo ya lo comprimí y ahora lo enfrío con aire ambiente, y si lo comprimo y lo enfrío, lo que va a suceder es que va a cambiar de estado, ¿sí? Entonces, cuando yo salgo de aquí, yo traigo aquí líquido a alta presión, pero a temperatura ambiente, ¿sí? Y que la temperatura ambiente puede ser variada, ¿eh? O sea, puede ser desde que estás en el Polo Norte hasta que estás en ¿cómo se llama? No sé, Tierra de Fuego, bueno, Tierra de Fuego no, pero en Monterrey o algo así, no tienes muy alta en el Ecuador. Entonces, la temperatura ambiente puede ser alta o baja, pero únicamente está relacionada con la temperatura ambiente. Y este punto de acá, alta presión, ¿sí? Traemos alta presión, ¿sí? El gas lo convertimos en líquido y continúa en alta presión y a temperatura ambiente. Bueno, si nosotros pasamos ahora este líquido por este elemento es un regulador de flujo. Esa es su única función. Han visto, o seguro que han visto en las mangueras, cuando le ponen el aparatito en la punta, entonces riega en abanico, o riega de chorro, entonces, bueno, exactamente eso hace esto, ¿sí? Esta es una válvula de expansión, pero su función neta es esa nada más: regular y poder atomizar el refrigerante, ¿sí? Cuando yo atomizo el refrigerante aquí, lo espreo, y al momento de esprearlo, de este lado no tengo la misma presión, ¿sí? Igual que cuando tú disparas, ¿sí? Cuando tú disparas sale el chorro, pero de afuera ya no hay presión, la presión estaba dentro, nada más afuera no hay presión. Igual sucede aquí, pues no hay presión, ¿sí? Al no haber presión y estar atomizado, lo que voy a tener de este lado va a ser líquido, pero a baja presión y todavía a temperatura ambiente. Exactamente en este punto, que es exactamente donde sale la válvula de expansión. Puede ser que empiece a cambiar aquí, pero en realidad debería de estar en esta condición, ¿sí? Una vez que este líquido a baja presión y temperatura ambiente entra en el serpentín, va a haber una fuente de calor, que es el ambiente, para empezar a cambiar de estado otra vez. ¿Y por qué va a cambiar de estado? Porque tiene muy baja presión, y el refrigerante a esa baja presión, ¿sí?, tiende a hervir, y al momento de hervir absorbe calor, ¿sí? Como el calor va siendo más limitado cada vez en el exterior, pues llega un momento en que baja temperatura, baja temperatura, baja temperatura, buscando obtener más calor del medio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a obtener de este lado, ¿sí?, una vez que el líquido entró aquí y se empezó a evaporar, dentro del evaporador vamos a tener otra vez gas a baja presión y baja temperatura, ¿sí? Eso es lo que vamos a obtener aquí. Y este gas a baja presión y baja temperatura es el que va a entrar nuevamente a mi compresor, y voy a iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la química de los gases, ¿sí?, hay unas tablitas. Esas tablitas se llaman tablas de saturación. ¿A qué se refiere? ¿Quién me puede mencionar qué significa el término saturación? ¿O qué puede significarles a ustedes el término saturación? Pues bueno, es una alta concentración, ¿no? Una alta concentración. Bueno, vamos a suponer que tienes un vaso de agua potable, ¿sí? Y entonces le pones una cucharadita de azúcar y le das vueltas, se disuelve. Le pones otra cucharadita de azúcar y se disuelve. Le pones otra cucharada de azúcar y resulta que ya no se disuelve tan fácil, ¿sí?, pero se disuelve. Le pones una más y ya no se disuelve. Eso es el punto de saturación. Cuando una sustancia ya no acepta más esa condición y no puede recibirla, no puede asimilarla. Para este caso específico vamos a tener
algo que se llama una carta de presión entalpía, ¿sí? Esa carta es de hecho una campana, ¿sí? Y esa campana nos dice que después de esta línea se encuentra en saturación. Quiere decir que una condición no puede aceptar a la otra durante más tiempo. ¿Cuál es esa condición? Gas y líquido. Que más bien está al revés. Que sería gas y líquido. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito. En todas las cartas de presión de entalpía, ustedes ven que se representa más o menos el circuito de refrigeración así. ¿Sí? Más o menos es la representación estándar. Quiere decir que vamos a tratar de checar. De este lado, ¿sí? Yo tengo mis condiciones de presión y de este lado tengo mis condiciones de entalpía. ¿Sí? Cantidad de calor, condición en que estoy manejando. Bueno, si nosotros vemos este punto, vamos a tratar de saber en dónde se está teniendo cada una de estas condiciones. Resulta que yo cuando voy aquí, que voy a entrar a mi compresor, yo tengo gas, ¿sí? A alta presión y alta temperatura. Gas, alta presión y alta temperatura. Pues tengo alta temperatura, tengo gas y tengo alta presión también. ¿Sí? Reúno estas tres condiciones en este punto. Mi siguiente condición, yo condenso y debo tener líquido, ¿sí? Que se encuentra a una alta presión pero baja temperatura, ¿sí? Por lo tanto eso lo voy a obtener pues aquí, ¿sí? Ese es mi punto donde voy a obtener eso. ¿Por qué? Porque yo tenía aquí gas, lo fui enfriando, ¿sí? Lo convertí en líquido y ya llego aquí a líquido con la temperatura ambiente más bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Bueno. Mi siguiente punto, líquido con baja presión y una temperatura ambiente. ¿Por qué temperatura ambiente? Porque todavía estoy aquí en este punto. Cuando yo empiezo a bajar aquí y llego a este punto, ¿sí? Yo ya tengo, la única diferencia con este es que lo tengo a baja temperatura. Pero nada más, sigue siendo un líquido a baja presión. Pero yo ya pude hacer que bajara también su temperatura. Entonces cuando estoy aquí, tengo líquido a baja presión y baja temperatura, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo este aquí, ¿sí? Ahora voy a evaporar este líquido, se va evaporando, pasa la línea otra vez y se convierte nuevamente en gas. Este punto que tengo yo aquí corresponde a baja presión, baja temperatura y gas, que es el que tengo acá, ¿sí? Esa es la manera en cómo está trazado en una carta de presión de entalpía las mismas condiciones que tenemos. Volvemos al punto. ¿Qué es saturación? Este punto de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solo tengo líquido, ¿sí? Ya no hay la coexistencia de líquido y gas. Solo tengo líquido en este punto. Son los dos extremos. Mientras yo esté en esta zona, debajo de la campana, va a haber una posibilidad de que yo tenga líquido y gas, ¿sí? Hola. Sigue. Sí. Mientras yo esté de este lado, solo voy a tener gas, ¿sí? Y mientras yo esté de este lado, solo voy a tener líquido. Aquí adentro de la campana voy a tener la mezcla de líquido y gas. Líquido y gas. Entonces, por eso es que la línea de saturación está en esta zona. Bueno, entonces, basado en que esto es la operación estándar de un sistema de refrigeración, yo puedo estar determinando, midiendo cada uno de estos puntos en qué condiciones está trabajando el sistema, ¿sí? Esta línea de saturación me va a dar una clave en cuanto a las tablas que yo le decía. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la línea de saturación, existe una liga con las condiciones de temperatura y presión. Entonces, yo tengo aquí mi valor de presión que se encadena a mi valor de temperatura. Mientras yo esté en condición saturada, que esté en equilibrio, ¿sí? Que ya no pueda haber más gas que se convierta en líquido, ni más líquido que se convierta en gas, por la presión estable a la que tengo, siempre esto va a corresponder a una temperatura. Siempre va a corresponder a una temperatura. Cuando ustedes lean las cartas psicométricas, las cartas de presión y temperatura, les va a indicar, ¿sí? Que
Si tienen una temperatura, va a tener una presión. Y si tienen una presión, va a tener una temperatura. Cuando yo tengo esos dos datos, puedo establecer las diferencias en lo que está sucediendo en el sistema. ¿Cómo? Si yo digo que, vamos a poner un ejemplo cualquiera, y yo tengo aquí 200 PSI y esto acá me está reportando una temperatura, vamos a poner aquí un ejemplo de 40 grados centígrados, ¿sí? Cuando yo encuentro que mido y esa medición me dice que tengo 200 PSI, pero que solo tengo 30 grados centígrados, entonces ya no estoy en etapa de saturación, ya estoy en un área fuera de la campana de saturación, ¿sí? Y por el contrario, si yo tengo estos mismos 200, pero aquí tengo 50 grados centígrados, también estoy fuera de mi campana de saturación, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Número uno, ¿sí? Si yo tengo esta temperatura, presión aquí, y yo tengo estos grados aquí, quiere decir que ya estoy caminando para acá, porque no corresponde a los 40 que debería tener, corresponde a algo menos. Y si yo tengo esta lectura que estoy en 200 aquí, pero estoy en 50, entonces quiere decir que yo estoy acá, ¿sí? Donde apenas estoy ya, o sea, la presión se ha mantenido, pero las condiciones de enfriamiento apenas las estoy dando. Cuando yo alcance con esta presión, esta temperatura, se va a convertir en líquido, ¿sí? Y cuando yo alcance con esta presión, esta temperatura, es porque ya tengo más líquido y cero gas. Ya no tengo gas que convertir en líquido. Entonces ahora ya estoy por eso enfriando el líquido, ¿sí? Yo ya rebasé la posibilidad de seguir convirtiendo líquido en gas a partir de yo enfriarlo con el ambiente. Por lo tanto, lo único que me queda ahora es seguir enfriando el líquido, ¿sí? Esa condición se conoce como líquido subenfriado, ¿sí? Porque lo estoy enfriando más de lo normal. Y que ese dato me lo estaría dando aquí. Aquí está el líquido subenfriado, ¿sí? Ya convertí todo el líquido que podía en líquido, solamente me queda líquido y solamente lo puedo seguir convirtiendo en líquido más frío. Ya no puedo cambiarlo de estado. Y del otro lado, lo mismo. Este punto de aquí, exactamente antes de que llegue a la esquina, es el punto de sobrecalentado. Yo ya terminé de evaporar todo el líquido, solamente me queda gas, ya no hay líquido que evaporar, y entonces ahora voy a calentar el gas más de lo que estoy necesitando, más de lo necesario. Este punto es el que se llama de sobrecalentamiento. Se ha visto prácticamente en todos los sistemas de refrigeración, podemos hablar de un punto. Digo, este es muy importante, el de subenfriamiento, pero el más importante siempre es el de sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque en un sistema de expansión directa como los que tenemos aquí, el sobrecalentamiento indica a qué distancia, vamos a llamarlo así, a qué distancia en mi evaporador yo terminé de evaporar. Si yo empiezo a evaporar aquí y voy evaporando y termino aquí, entonces voy a tener toda esta distancia para sobrecalentarlo, porque ya no hay cómo hacer el cambio de estado. Pero si yo empiezo aquí y voy calentando, evaporando y luego hasta acá, entonces ya nada más tengo esta pequeña distancia para el sobrecalentamiento. Como yo tengo esta pequeña distancia, entonces quiere decir que mi superficie la aproveché mejor, es más eficiente el sistema. Pero también estoy en riesgo de que si alguna gotita, algún pequeño cantidad de líquido no alcanzó a evaporarse aquí, pues se va a meter en mi compresor y lo puede tronar. Por eso es que este número es un número más o menos establecido alrededor de entre los 5 y los 6 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obtengo un sobrecalentamiento entre 5 y 6 grados centígrados, prácticamente estoy asegurando que estoy consiguiendo la máxima eficiencia de mi sistema de refrigeración, en este caso de serpentín, pero la mínima posibilidad de poder llevar líquido al compresor. Las válvulas electrónicas son capaces de poder medir estas condiciones mucho más precisas que las antiguas válvulas mecánicas. Eso nos lleva a que esta condición todavía se puede reducir un poco más. Entonces, condiciones de sobrecalentamiento entre 3.5 y 5 son más comunes en una válvula electrónica, ¿sí? Okay. Pero más allá de eso, si estamos hablando de la posibilidad de una válvula que valore la calidad del vapor, entonces todavía puedo acercar eso más aún. Hay una nueva tecnología que se llama
cero sobrecalentamiento o cero superheating. Ese cero superheating quiere decir que voy a acercar tanto la fase de evaporación al final que prácticamente no va a haber sino un pequeñísimo espacio para sobrecalentar, que puede ser de 1 grado o menos, ¿sí? Pero eso lo hace una válvula de una tecnología muy específica, una válvula electrónica, bueno, de las que tenemos aquí, ICMT, pero ligado a un sensor, ¿sí? Que está midiendo la calidad del vapor, ¿sí? Si ese sensor empieza a detectar una variación en la calidad de vapor, o sea que empieza a haber algunas trazas de humedad o trazas de líquido, de refrigerante, modula con eso la válvula, ¿sí? Y la está checando. Ese tipo de sistemas, la verdad es que son súper precisos, son el último grito de la moda y provocan que este sistema de expansión directa sea tan eficiente como un sistema de recirculación. Anteriormente el amoníaco por eso ganaba, porque su sistema de recirculación implicaba necesariamente que íbamos a tener una alta eficiencia por estar manejando, ¿sí? Un sobrecalentamiento cero. Con este sistema ahora ya empatamos esas condiciones. Entonces ahora en sistemas industriales se puede usar esto. ¿Pero solo ese sistema se ocupa en CO2 o puede ser en cualquier refrigerante ya? Se puede ocupar en cualquier refrigerante, pero su máxima aplicación está en CO2 y en amoníaco, ¿sí? ¿Y por qué? Porque anteriormente decía solo un sistema recirculado puede usarse en amoníaco. Los de expansión directa son bastante ineficientes, son malos. Hoy en día son tan buenos como los de circulado. Y con esto también los sistemas de HFC se vuelven tan buenos como los de amoníaco, ¿sí? Entonces esa es la de las últimas tecnologías. Entonces el asunto que los HFC pues ya lo estamos corriendo, ya no va a haber, ¿sí? Amoníaco se va a quedar, CO2 se va a quedar, propano se va a quedar. Entonces esos 3 refrigerantes son los de nueva generación, nuevas posibilidades que lo está aplicando toda la tecnología. ¿Vale? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Yo sí, esa gráfica que está manejando de la parte sobre este calentamiento y subenfriamiento, ¿eso es por equipo o es por refrigerante? ¿A qué se...? Por refrigerante. Por refrigerante. Eso es por refrigerante. Todo esto es aplicado al refrigerante. Cuando tú hablas de equipo, ya estás hablando de un componente, 2, 3, los 4 componentes. Exacto. Entonces ahí puedes hacer muchas cosas, pero esta gráfica está basada en el refrigerante. Entonces, este es un ciclo ideal, además, es un ciclo ideal. Hay muchos puntos que todavía van a variar, tienen muchos elementos que cambian. Como por qué, por ejemplo, ¿cuál? Tienes diferentes temperaturas de condensación. Entonces esta línea pues, está para arriba y para abajo, ¿sí? Tienes diferentes cargas en la cámara. Entonces esta línea también pues tiene variación. Tiende a variar. ¿Sí? Tienes necesidad de un ahorro de energía. Si tú le metes un variador de frecuencia, esta línea cambia. Igual. ¿Sí? Y si tú le metes una válvula de expansión electrónica o una válvula de calidad refrigerante Igual. o una válvula mecánica, esta línea cambia. Entonces todo eso, este es el ciclo ideal. De ahí hay que empezar a modular cada una de las secciones para que sepas exactamente cuál va a ser el resultado de cada uno de los cambios que vas a hacer. Okay.